Teobaldo II tenía solo 14 años al morir su padre, pero frente a las ambiciones de Alfonso el Sabio, contó para asegurarse en el trono con el apoyo de Jaime el Conquistador, enemistado por entonces con su yerno el rey castellano. De esta suerte, gracias otra vez a que las dos monarquías vecinas se neutralizaban mutuamente, el pequeño reino pirenaico seguía sobreviviendo. Pero Margarita de Borbón, la reina madre, tenía miedo. Y logró para Teobaldo II la mano de Isabel, hija del rey San Luis de Francia. De este modo se acentuaba la orientación francesa de la dinastía, que enlazaba matrimonialmente con la Casa Real Capeta, entonces en la cumbre de su poder y prestigio. Y también de ese modo se creaba un poderoso respaldo político frente a la resistencia que la nobleza navarra oponía a la tendencia autoritaria de la monarquía. Teobaldo II, al ser coronado, había prestado a los estamentos navarros un juramento muy serio y muy amplio. Sí, pero casado ya con la hija de San Luis, volvió a Navarra rodeado de funcionarios y nobles franceses y dispuesto a hacer valer sus prerrogativas. Es evidente, había obtenido del Papa para él y sus sucesores el derecho a ser ungido y coronado, y deseaba, evidentemente, reafirmar ante los recelosos navarros que la autoridad real poseía un carácter divino. No era una teoría. Sometió a los varones e infanzones, recortó el vuelo de las juntas, y el número de franceses con cargos en la administración superó a los 5 que señala el fuero. Tampoco faltaron navarros en el condado de Champaña. No, y de ese modo, precisamente, fueron penetrando intensamente en Navarra las influencias francesas. ¿Tan grandes fueron realmente? Es evidente que sí. Es evidente la adhesión sincera y la amistad estrecha que unió a Teobaldo II con su suegro San Luis. Por eso fue el rey a la cruzada de Túnez. Naturalmente San Luis era el animador y director de la expedición, pero Teobaldo brilló como un valiente entre los valientes. Annelié lo contó. Un día bello y claro, los sarracenos salieron a atacar a los cristianos. Gritaron, ¡Túnez! Se pusieron a silbar e hicieron un gran ruido y un estrépito enorme. El ejército cristiano estaba comiendo y cuando oyeron el ruido, su temor fue grande. Santa María, nos vas a abandonar. Se veía a muchos hombres huir y esconderse. Fueron tan grandes el alboroto y el griterío en el ejército que apenas podía darse nadie consejo ni encontrar sus armas. Cuando el rey Teobaldo los vio desesperados, gritó, ¡Navarra! El rey se vistió sus vestidos de guerra y se hizo traer su caballo. Se lanzó en medio de la refriega porque quería ensalzar la fe de Roma, que parecía abatida. Varones, vayamos a guardar nuestro rey y muramos con él antes que permitir que sea vencido. Entonces vería ascender y disparar ballestas, y descargar golpes de lanza, y arrojar dardos, y a los navarros en camisa saltar aquí y allá. Los sarracenos, cuando los vieron agitarse así desnudos, dijeron, estos no son hombres por Mahoma, sino que parecen diablos vivos, puesto que así los vemos saltarse, pero no a la muerte ni a las heridas. Con tales gentes no conviene combatir. Entonces ellos comenzaron a volverse hacia Túnez. El valiente rey de Navarra con sus guerreros les persiguió de tal manera que les hicieron entrar de nuevo en la ciudad. El rey Teobaldo reunió a sus gentes. ¡Varones! ¡Volvamos atrás! Todos regresaron y obedecieron su mandato sin tardanza alguna. El rey fue a recibirle con un aire muy duro. Yerno, vos me habéis causado disgusto hoy, porque con grito sin fe nos metisteis en tal danza. Sabed que habéis cometido una falta, y si hubieseis sido vencido, vuestro hubiera sido el error. Sin embargo, habéis honrado para siempre vuestra lanza. Por eso parece que todo bien se nos anticipa. Señor, nuestra esperanza está en Jesucristo. Si nosotros morimos sirviéndole, es mi parecer y mi fe que vendremos al brazo derecho de la balanza. Pero no hubo tal suerte. El monarca francés y el navarro murieron en 1270, víctimas de la peste. Teobaldo II murió sin hijos y le sucedió su hermano Enrique I, casado con Blanca de Artois, sobrina de San Luis. Su reinado fue muy corto y al morir a su vez dejó solo una hija menor de edad, Juana, con la que se creó un grave problema sucesorio cuya solución daría lugar, a través de graves conmociones internas, a la unión dinástica con Francia. A mí, el río, me pareció aquel un momento muy grave. A mí, el toro, me pareció muy importante. A mí, la higa,
Me pareció muy difícil. Y a mí, el roble, me pareció muy bello. Grave, importante, difícil y bello. Sí, así era el momento histórico navarro al término de la Alta Edad Media. Predominio político-militar de los cristianos sobre los musulmanes. Y como consecuencia, pago de parias a los príncipes cristianos a cambio de protección y, en consecuencia, la grata novedad de un constante y repentino flujo de oro y plata. Sin contar el ingreso de las aduanas, que ya en el mismo siglo XI se pagaban en Jaca y Pamplona. Especias, seda, tejidos flamencos y franceses, metales, armas, monedas de oro. E incluso cautivos moros. Mucho dinero. Sancho Ramírez ofreció al Papa un censo anual de 500 monedas de oro. Reyes y nobles rivalizaron en donaciones piadosas a las iglesias y monasterios del reino. La Catedral Románica de Pamplona, construida prácticamente con cargo a los ingresos del portazgo de la ciudad. Y las fortalezas, y el pago de los caballeros y mesnaderos, y algo muy importante, la organización del Camino de Santiago. El movimiento de peregrinación al sepulcro de Santiago de Compostela, que sin duda había sufrido un grave quebranto con las campañas de Almanzor, se reanudó y cobró un gran impulso en los siglos XI y XII. Las diversas rutas francesas confluían en dos principales al cruzar los Pirineos, la que entraba por Somport, Canfranc, Jaca, y la que penetraba por Roncesvalles, el supuesto Valle de los Espinos, y seguía a Pamplona. Ambas se reunían en Puente la Reina. El conjunto social y religioso de la verde llanura de Roncesvalles era el gran lugar de descanso de los peregrinos. La Real Colegiata, la Iglesia del Apóstol, la del Espíritu Santo, la Fuente, la Cruz, el Hospital. El Hospital de Roncesvalles. En 1238, eximido por Teobaldo I de un ingrato impuesto. In Dei nomine. Sepan todos aquellos que son e que son por venir que nos, don Tibald, por la gracia de Dios, rey de Navarra, conde palacino de Champaña e de Bría, por remedio de nuestra ánima, del rey don Sancho nuestro tío, e de todos los otros nuestros antecesores, enfranquimos e quitamos por nos e por nuestros sucesores por sécula cunta al Hospital de Roncesvalles la Quinta de los Puercos, como en esta presente carta se puede leer y entender. El Hospital de Roncesvalles. Beneficiario en 1245 de las tierras de Zacarrola y desde la Pedrera hasta el término de Garralda. Sepan todos aquellos que esta carta verán, que nos, todos los vecinos de Valderro, en remisión de todos nuestros pecados, e por las almas de nuestros antecesores, damos a Dios y a Santa María y a los pobres del Hospital de Roncesvalles, toda la tierra que es de Zacarrola, en Rajáuregui y Ariztúi, en la en Lagua, toda cuanta tierra es, de la Pedrera hasta el término de Garralda. El Hospital de Roncesvalles. Eximido del pago de peajes en todo el reino y puesto bajo la especial protección de Teobaldo II en 1256. Nos, don Tibal, por la gracia de Dios, rey de Navarra, de Campaña e de Bría, conde palatín, vemos a saber a cuantos esta present carta verán e odrán que nos, entendiendo e conociendo la almosna e los bienes que se facen cada un día en el Hospital de Roncesvalles, queriendo ser parsonero de todos los dictos bienes que en el dicto hospital se facen e se farán. Desde aquí adelante recibimos el dicto hospital e todas sus cosas en nuestra guarda e especial comanda, e facemos allí nuestra especial gracia, que non queremos que en todo nuestro reino paguen peaje nin costumbre ninguna de todas lures cosas. El fenómeno de los peregrinos jacobeos, aparte de su significación espiritual, considerable sin duda, tiene en Navarra una evidente trascendencia social y económica. En efecto, al calor de este masivo movimiento humano, se van estableciendo grupos de francos en las etapas del camino, que atienden a las necesidades de los viajeros: hospedaje, alimentación
vestidos, cabalgaduras, monedas. Servicios y artesanía que representan el nacimiento de una burguesía en Navarra, a la que fomentan y protegen los reyes. Son los famosos burgos que casi nacen con sus propios fueros. Jaca, que lo alcanza en 1076, y más tarde Sangüesa, San Saturnino, San Cernin y San Nicolás de Pamplona, Puente la Reina, Estella. Son gentes que proceden realmente de toda Europa, pero con un alto porcentaje del mediodía francés. Gentes de estatuto privilegiado que forman núcleos aislados de la población nativa, dependen directamente del rey y gozan de ventajas penales, militares y fiscales. Es lógico el sentimiento de hostilidad de los navarros, nativos, y aun el violento enfrentamiento que solo termina tiempo después con la igualdad jurídica. Fue difícil la mezcla. Claro, eran muchas piezas las que había que integrar. Por ejemplo, los amplios espacios adquiridos del antiguo reino moro de Zaragoza, que al lado de grandes extensiones áridas comprendían las excepcionales tierras de la ribera del Ebro, bien regadas, ricas y muy feraces, en contraste con las del viejo solar de la monarquía. Por ejemplo, grandes núcleos como Tudela, de larga tradición urbana. Por ejemplo, morerías a extramuros de los núcleos amurallados y en numerosas aldeas, porque la mayor parte de la población musulmana se quedó. Por ejemplo, las aljamas de judíos, que siguieron viviendo como minoría étnico-religiosa sin cambiar de estatuto bajo el nuevo régimen cristiano. Y los mismos cristianos que bajaron del Pirineo a las ciudades conquistadas. Y los francos del Camino de Santiago y fuera de él. Y a pesar de ello, la unidad se fue haciendo poco a poco, vivificada por la apertura al mundo occidental europeo y estimulada por el decidido despegue económico de la época. El mundo europeo. Quiero decir, especialmente, el contacto con Francia, canalizado a través de la ruta compostelana. Hacia 1070, ya un monje de San Millán conoce la chanson de Roland. Y se sustituye la letra visigótica por la carolina o francesa. Y se inician o renuevan las devociones a San Martín, San Saturnino, San Nicolás. No es solo eso. Navarra es una de las tierras en que se inicia el fecundo contacto entre la ciencia musulmana y los eruditos europeos, como el maestro Roberto, un estudioso inglés que fue arcediano de la Catedral de Pamplona. Y los judíos, como Abraham ben Ezra y Benjamín de Tudela. Pero el caso es que esta época grave, importante y difícil es también bella. Nace el romance navarro. Balbucea el románico. Florece la música. Y la corte da una acogida especial a la poesía. Sí, trovador, sí. Esta es una de las grandes obras poéticas del mundo occidental. Los trovadores cubren 2 siglos de lírica en Europa. Y hablan de Navarra, naturalmente. Son emperadores y reyes, grandes señores, simples caballeros, clérigos y seglares. Todos amigos de las cortes. Del amor. Y de la política. Como Bonifacio Calvo. Un nuevo Cervantes quiero hacer sin tardar al rey de Castilla, pues no me parece, ni pienso ni creo, que tenga ánimo para guerrear a los navarros ni al rey aragonés. Pero cuando haya dicho lo que debo, haga él lo que quisiere hacer. Como el catalán, Mosén Jaume Febré. Fermín Marcilla, infanzón navarro, que dicen que desciende de Sancho Garcés, junto al rey don Pedro, asistió Bizarro a las Navas, y encontrándose allí, peleó valientemente y con fuerza gentil. Le cortó la cabeza a un alavés.
Una vez obtenida la victoria, y volviendo con el rey por Castelfabí y Ademuz, consiguió la gloria en estos lugares. Su hijo, para recordarlo, pintó en el campo blanco fajas carmesí y una estrella azul. Como el francés, Sigaud de Bornell. Dios haga crecer este año nuestra riqueza y nos la aumente tanto que haga que los sarracenos sufran pérdidas y daños hasta que se empobrezcan. No se debe temer nada malo por ganar a Dios, y no se debe temer el comienzo, pues la buena esperanza llevará a los gascones y a los navarros, si tienen abundantes riquezas, y Dios irá delante, acaudillando a los nuestros. O inglés, el anónimo trovador, que dialoga con un desconocido defensor del rey de Navarra. El otro día estuve en la corte del rey Navarro, que es corte corta de toda cortesía, corta de mérito y corta de dádivas, y más corta de lo que pudiera decir. Él es tan corto que en él nada se puede recortar. Pido a Dios que me proteja de su corta corte, pues en la corte hay carestía de todo bien, por lo que yo siempre la llamo la corte corta. Inglés, injustamente os oigo criticar al rey de Navarra en lo que cometéis gran locura. Y lo criticáis porque él nos quiere dar dádiva más honrosa que la que os correspondería, pero sin crítica no hace lo que debería. Porque él es francés y vos sois inglés, me parece, y rey francés no debe dar a ingleses, pues Francia todo el día quita a ingleses. Pues, ¿cómo dar quien debería quitar? O el propio Teobaldo I, gran poeta, gran pecador, gran y generoso enamorado. Su fama andaba por los caminos y Peyre Guillem la recogió. Porque yo oí que el rey Navarro había abandonado a su dama. Muchos torneos y muchos ataques, muchos asaltos y muchas emboscadas, y muchas torres y muchos castillos eran invadidos por su amor. Y hacía muchos regalos y muchos banquetes, cuando por ella era gozoso, gentil, alegre, amoroso, cantador y hábil. Pero ahora canta de pecados. Esto oí contar el otro día a un cortés escudero suyo que de Navarra va a Francia. Sí, cantaba de pecados, sí, el gran rey Teobaldo. Ni por el mal tiempo, ni por la helada, ni por la fría mañana, ni por ninguna cosa agradable, quitaré mi pensamiento del amor que tengo, que demasiado le he amado con corazón verdadero. La poesía no anduvo ese camino sola. Estaba vinculada a la lengua, estaba vinculada a la música, estaba vinculada a la épica, estaba vinculada, claro es, a la historia y la vida de Navarra. ¿Desde siempre? Desde siempre. ¿Y la prueba? Las pruebas las tenemos desde que un día, allá por el siglo VIII, se pierde el nombre de Vascon. Yo diría mejor que toma otro sentido. Y aparece la palabra navarros, navarri, nombrando a los habitantes cercanos a Pamplona. Por ejemplo, y al parecer por vez primera, en los Anales Regii Carolingios, en un texto inspirado quizá por Ángel Ramno, obispo de Metz y capellán de Carlomagno, en el año 778, tan famoso. Pampilonam distrutta, Hispani Vascones subyugatos etiam et Navarros, reversus in partibus Frantiae. 100 años después, hacia el 890, un poeta sajón confirma a Pamplona como plaza fuerte. El suave latín del cronista se inclina con respeto. Ad Pompelonem quod fertur nobile castrum esse Navarrorum, veniens incepera talvis. Un paso más, y en 1110 el monje leonés que escribe en la llamada Domus Seminis tiembla de orgullo al describir la hazaña de Roncesvalles. Los navarros acometieron desde lo alto el último cuerpo de tropas que protegía a los que iban delante
y trabando combate con ellos, mataron a todos sin dejar uno. Y el Códice de Roda. El Códice de Roda, copiado casi en el año 1000 en algún escritorio monástico, acaso en Nájera, Leire o Pamplona. Allí hay una famosa carta del emperador Honorio a la guarnición de Pamplona, defensora del Pirineo frente a los bárbaros. De laude Pampilone epístola. El primer elogio a Pamplona, sí. Sabiniano, el patricio que la llevó, debió de aprendérsela de memoria. Este sitio providencial, hecho y elegido por Dios, hallado por el hombre, donde se han descubierto tantos pozos como días tiene el año. El Señor, por su misericordia, la dotó con innumerables reliquias de mártires, y por sus oraciones la guarda ilesa entre gentes bárbaras y enemigas. Por eso en lengua griega se dice Pamplona, y en latín puerta de todos. No hablo de las flores de los árboles, de los ríos de oriente que tuercen hacia occidente, con los vecinos próximos y el suburbio llano y sencillo. Siempre se la debe amar, de modo que ninguno sienta dolor por el que la combate. Si la Roma opulenta sirve a los romanos, Pamplona no dejó de servir a los suyos, porque es admirable y gran región, más fructífera que otras, cavada la tierra en canales que conducen al río. Posee montes en derredor, y el Señor protege a su pueblo, ahora y siempre. Hay algo más en el Códice de Roda. El canto de boda más antiguo de Europa. El epitalamio de Leodegundia, hija del asturiano Ordoño I y esposa de un príncipe pamplonés. Broten dulces loores al compás de la flauta. Alabemos alborozados a la gran Leodegundia. De linaje preclaro, de prosapia regia, adornada de buenas costumbres, versada en letras y en sacros misterios. Mientras su rostro brilla, radiante de hermosura, adereza su casa. Gozaos, gozaos sus siervos. Rogad a Dios que viva felizmente luengos años. Suena el tañido de la cítara. Alabanzas en loor de la señora Leodegundia. Mientras resuena la lira y la flauta compasa a los ciudadanos de Pamplona. Renuévese siempre la memoria. Escuchen sus parientes, sus seres queridos y amigos prorrumpan en júbilo. Hermosa sobremanera. Que vivas feliz. Que las tinieblas huyan y resplandezcas por siempre. Que agrades a Dios soberano, observando su santa ley. El epitalamio de Leodegundia parece una señal. Santa María de Irache es un centro litúrgico musical esplendoroso desde el siglo XI. Su antifonarium fue presentado al Papa Alejandro II en defensa de la vieja liturgia. Con notación aquitana y canto romano se cantaría en San Salvador de Ibañeta, San Miguel de Villatuerta, San Jorge de Azuelo, San Adrián de Sangüesa, Santa Magdalena de Lumbier, San Benito de Estella. Cluny dio una importancia extraordinaria al canto de las melodías litúrgicas. Luego vinieron los trovadores. El rey Teobaldo, el poeta, y sus 400 melodías. La escuela polifónica de Pamplona. Una cultura que comienza naturalmente con los monasterios. Los benedictinos. Leire. Leire, sí, claro. Con sus orígenes perdidos en las montañas del abad Fortún y el abad Virila, que allá por el año 928 se quedó 3 siglos en éxtasis ante el canto de un ruiseñor. Leire, que pasa varias veces en la observancia de Cluny a la del Cister, hasta quedarse por fin en poder de los monjes blancos, después de un siglo de disputas con los negros. Leire. Santa María la Real de Irache. El monasterio del abad San Beremundo. Y San Salvador de Ibañeta, donde Roldán llamó a Carlomagno en su ayuda tan fuerte que hizo reventar el cuerno. San Miguel de Villatuerta. San Jorge de Azuelo, refugio de todas las reliquias. San Adrián de Sangüesa, refugio de los monjes negros. Santa Magdalena de Lumbier. San Benito de Estella. Y los monasterios del Cister.
Nuestra Señora de la Oliva, Santa María de Fitero, Santa María de Irant, Nuestra Señora de Marcilla, fundado por la reina Doña Blanca. Santa María de la Caridad de Tulebras, primer establecimiento de monjas. Y San Salvador de Urdax, monasterio premostratense, y las casas de las órdenes militares, Averín, Ribaforada y el Crucifijo, de la milicia del Temple. Cizur Menor, Bargota, Echavarri, Cogullo y Melgar, de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, y San Marcial de Tudela y todos los santos de Estella, de los monjes de Gran Mont. No todos eran cultos. No. En 1254 todavía se contaban en el Cabildo de Pamplona 4 canónigos analfabetos y un solo graduado. Pero sí eran cultas las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, mercedarios. Los benedictinos buscaron la soledad, pero los mendicantes buscaron la compañía, el contacto directo y diario con la población. ¿Y el arte? Románico, claro, entre Sancho el Mayor y Sancho el Fuerte. Después, con el siglo XIII, aparece el gótico. En la iglesia de la Hospedería de Roncesvalles. Sí. Esa es la primera obra importante del gótico navarro. Como los capiteles de la Catedral de Pamplona, son la mejor representación del románico. Románico es Leire. Y Santa María de Sangüesa, y San Pedro de Aibar, y San Martín de Artaiz, y Santa María de Unate, y el conjunto de Estella, y la Catedral de Tudela. Y tantas memorias incalculables. Los marfiles de las arquetas de San Millán y de Leire, las esculturas de Jaca, la capilla funeraria de Unate, el retablo de San Miguel de Aralar, las Biblias miniadas de Pamplona, las murallas, el cerco de Artajona. Y lo mucho que olvidó la memoria y destruyó el tiempo. No me contestó antes, reverendo padre cronista. No me contestó a una cosa. Aquellas gentes, las que hicieron esa obra, ¿cómo eran? Nada hay tan bien expresado que no pueda ser tergiversado. ¿Qué? Nada. Un refrán. Una broma de la época para que no me aprietes demasiado. ¿Entonces no lo sabe? ¿No sabe cómo eran? ¿Cómo vivían? Sí, lo que ellos mismos dijeron. Lo que los padres repitieron a los hijos durante casi toda nuestra Edad Media. Otro refrán, ¿sabes? ¿Qué dice? Levantarse a las 6, almorzar a las 10, cenar a las 6 y acostarse a las 10 hacen vivir al hombre 10 veces 10.